un espacio donde profesionales de las diversas disciplinas de la salud se unen con un solo objetivo: tu bienestar. Aclara tus dudas en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, que ahora comienza por Radio Watch 90.1 FM. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a esta hora a la 90.1 FM Radio Watch. Estamos haciendo solo radio en esta ocasión. No estamos conectados a nuestras otras plataformas audiovisuales, pero ya retornaremos. Hoy día estamos Saludando con el tema diabetes, a propósito de que ayer se conmemoró el Día Mundial de esta enfermedad y que también sabemos que es bastante prevalente en nuestro país y también en nuestra región. Por ello está con nosotros el doctor Sergio Martínez Huenchuyán. Él es académico y él es investigador también del Instituto Aparato Locomotor y Rehabilitación de nuestra Facultad de Medicina, y también es parte del laboratorio NEYUN, que estudia la función cardiorrespiratoria y metabólica. ¿Cómo estás, Sergio? Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en Saludando. Hola Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar conversando aquí contigo. Quiero partir hablando, como lo decía, que esta es una enfermedad muy, muy popular en nuestro país, la verdad. Popular en el mal sentido, quizás, porque la verdad es que es bastante alta la incidencia que tiene en la población. Preguntarte primero, ¿qué le pasa a nuestro organismo y a nuestro cuerpo cuando se presenta la diabetes? ¿Cómo influye, digamos, esta enfermedad en todo el funcionamiento de nuestro cuerpo? Perfecto. Mira, claro, ya lo decías tú, que la prevalencia es muy alta. O sea, sabemos que la población chilena, en los últimos estudios hablan de que alrededor del 10% de los chilenos ya está con algún grado de diabetes, o sea, 1 de cada 10 personas. Y básicamente lo que pasa en la diabetes es que son una familia de enfermedades, son muchos tipos, pero usualmente uno habla de la tipo 1 y la tipo 2, que son las más frecuentes. Pero lo que tienen en común es que el cuerpo es incapaz de manejar los niveles de glucosa en sangre de manera constante y en niveles fisiológicos. Entonces, usualmente lo que pasa es que las personas manejan niveles de glicemia muy altos, muy elevados. Y eso es porque tienen una pobre respuesta a la insulina que produce su páncreas, o como la diabetes tipo 1, lisa y llanamente, sus páncreas producen cada vez menos insulina, digamos. Por tanto, mantienen sus niveles de glicemia altos. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Si bien sabemos que la glicemia la necesitamos, ¿cierto?, para vivir, es un macronutriente muy relevante, cuando está en niveles muy altos, puede llegar a ser tóxica o citotóxica, como se dice para las células. Y lo que se suele observar es que tiende a atacar, hay muchos órganos que son particularmente sensibles a estos niveles altos de glicemia. Por ejemplo, vemos que las personas empiezan a sufrir distintos niveles de neuropatía o problemas en nervios periféricos. A nivel renal empiezan con procesos de insuficiencia renal, de insuficiencia cardíaca, y todo por consecuencia de este mal manejo de glicemia, por así decirlo de forma resumida. ¿Y qué factores, por ejemplo, inciden en que una persona pueda desarrollar o no esta enfermedad? Y también tú hablabas de la diabetes tipo 1, pero ¿cuántos tipos de diabetes hay también? Que nos expliques también para que la gente sepa. Mira, existen muchos tipos, pero las que son más frecuentes, como decía, son las tipo 1 y las tipo 2. La tipo 1 usualmente se reconoce como una enfermedad que es autoinmune, o sea que en ese sentido tiene una causa más bien genética, un poco desconocida hasta el momento. Todavía se está investigando cómo se genera, pero tiene por principal consecuencia de que el cuerpo reconoce como ajena las células que producen la insulina. Entonces, en el tiempo o al corto tiempo, las personas empiezan a producir cada vez menos insulina. Por eso es una de las diabetes que incluso algunas personas la llaman como juvenil, porque se tiende a presentar en personas jóvenes, digamos, porque como empieza su desarrollo a corta edad. ¿A qué edad más o menos, por ejemplo, se podría presentar este tipo de diabetes? Uno podría observar los primeros síntomas, me atrevería a decir, de los 5 o 6 años, incluso de la adolescencia, en donde aparecen los primeros síntomas, en donde las personas no lo saben hasta que, por ejemplo, sufren periodos de mareo o de desmayo súbito, y cuando se hacen un chequeo de rutina, observan que sus niveles de glicemia están mucho más elevados de lo normal, digamos, que es más o menos 100 miligramos por decilitro en ayuno.
Y mientras que la diabetes tipo 2 es la más conocida y la más prevalente que tenemos en la población, que se conoce como insulino resistente, en donde ahí el páncreas produce insulina incluso en altos niveles en la primera instancia, pero progresivamente el cuerpo se va haciendo resistente a la acción de esa hormona. Por tanto, es incapaz de poder manejar los niveles de glucosa porque no responde a esa hormona. Y factores de riesgo que tenemos para poder generar esa enfermedad, las clásicas, es una mala dieta, una dieta hipercalórica, ¿cierto? En exceso de carbohidratos y tejido adiposo, que va generando complicaciones en los tejidos que son resensibles a insulina. Y el otro gran factor es el sedentarismo o la inactividad física, que sabemos que uno de los grandes depósitos de insulina o tejidos que responden a insulina es el músculo esquelético. Y sabemos que ese músculo esquelético, si no es enfrentado a desafíos físicos como el ejercicio o la actividad física, va perdiendo su función metabólica, entre ellas la capacidad de poder captar esa insulina y por tanto captar toda esa glucosa que está en la circulación, llevarla adentro del músculo esquelético para guardarla como fuente de energía. Entonces, cuando eso falla, la glucosa queda circulando en la sangre y eso va produciendo elevaciones, con las consecuencias que hemos conversado. ¿Y por qué en Chile es tan popular, como decíamos, esta enfermedad? Uh-huh. ¿Por qué en Chile nos vemos tan reflejados quizás en las cifras, digamos, con respecto a esta enfermedad? O yo no sé si tú lo has visto también en otros países, digamos, pero pareciera ser que Chile es uno con los niveles más altos el último tiempo. Sí, efectivamente. Ahí los niveles de obesidad y sedentarismo y inactividad física que tenemos son, yo creo que los factores de riesgo más grandes que tenemos y los que nos predisponen a desarrollar lamentablemente esta enfermedad crónica. Sabemos que somos, por ejemplo, dentro de los países de la OCDE, tengo entendido que somos el segundo con mayor niveles de obesidad. ¿No? Creo que superamos o nos supera solamente México, si no me equivoco. Incluso somos niveles de obesidad más altos que en Estados Unidos. Y en términos de inactividad física, en los últimos cuestionarios vemos que más del 90% de las personas, de los chilenos y chilenas, no cumplen con los niveles mínimos de actividad física mínimos recomendados por la OMS. Y lamentablemente eso también se está replicando en poblaciones cada vez más jóvenes, en donde estamos viendo ya que en los índices de educación física que se alcanzaron a hacer prepandemia, observábamos que los niños, un cuarto, más o menos el 25%, un tercio, están en los niveles de sobrepeso o obesidad ya a esa edad, digamos, séptimo, octavo básico. Entonces hay una gran carga ambiental que nos lleva o nos predispone al desarrollo de esta enfermedad, lamentablemente. Claro, de contexto, de todo lo que pasa, digamos, en términos sociales también quizás, porque las horas en el colegio, no poder algunos acceder quizás a hacer más actividad física de la que requieren. La alimentación, que decías tú también, el exceso de carbohidratos también, quizás no sabemos por qué comen más carbohidratos, o lo que decías, tejido adiposo, más grasa, que serían papas fritas, digamos, nombrar todo ese tipo de cosas. ¿Qué parte de nuestro cuerpo se ven más comprometidas cuando existe como esta enfermedad? Porque tú decías al hacer este tipo de mal funcionamiento de la glucosa, me imagino que empieza a comprometer distintas partes del cuerpo. ¿Cuáles son las que generalmente se comprometen más, digamos? Así es. Mira, ahí una de las principales estructuras que se ve afectado y usualmente la más frecuente que uno ve en las personas es que sobre todo a nivel distal y a nivel de pie, los nervios periféricos, los que nos transmiten la información del tacto, de sentir, son los primeros que se ven afectados. Entonces usualmente uno ve que las personas tienden a sentir cada vez menos sus pies. Y eso trae por consecuencia, por ejemplo, que muchas veces la gente se daña los pies o tiene una herida, ¿cierto? Y no la siente. No siente la molestia. Y el problema es que como hay una gran cantidad de glucosa circulando en sangre, esa herida también es muy propensa a la infección, porque las bacterias son muy amigas en este caso como de la glucosa en ese sentido. Entonces promueve una infección que también cuesta mucho reparar si no es tratado médicamente. Otros daños que tenemos es la predisposición al desarrollo de insuficiencia renal crónica, como te decía, porque todo ese exceso de glucosa el cuerpo de alguna forma tiene que eliminarla, digamos, y una de las formas es a través de la orina. Pero eso provoca también una sobrecarga a nivel renal, que en el tiempo puede llevar incluso a las personas a dializarse. Y también a nivel cardíaco, por supuesto. Hay una mayor carga de trabajo cardíaco que hace que el trabajo trabaje cada vez más pesado, incluso en reposo, que eso puede provocar también insuficiencia cardíaca. Y finalmente, dentro de lo más grave, también tenemos los accidentes cerebrovasculares, digamos, que
mayores niveles de glucosa en sangre promueve un mayor daño a nivel arterial y vascular, que hace más propensas estos vasos a romperse, digamos, y a hacer estos famosos accidentes cerebrovasculares que pueden ser tanto isquémicos, pero hemorrágicos también. Pero también, eso es como lo más clásico, lo que más se habla. Pero también, como kinesiólogo, digamos, tengo que mencionar que el músculo esquelético propiamente tal también se ve muy afectado en este tipo de enfermedades, en donde va perdiendo su función tanto mecánica, como la que de generar fuerza y, por ejemplo, ser capaz de hacer nuestra actividad del día a día, como también esa capacidad de poder producir ciertas sustancias como endocrinos, digamos, que producen, el músculo es capaz de producir hormonas, y todo eso también tiende al deterioro. Entonces tiende a convertirse como en un ciclo bastante vicioso, digamos, porque claro, se te hace más complicado moverte y se te hace más complicado hacer ejercicio físico, siendo que es lo que necesitas, y como es más complicado, te vuelves más inactivo, más sedentario, y eso no va a ser otra cosa más que acelerar los procesos de deterioro. Por eso es tan relevante el pesquisar esto en etapas tempranas, cuando uno alcanza a hacer diabetes, incluso en algunas personas cuando se le cataloga como prediabetes o intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina, digamos. Y ahí es el momento como para todavía podemos revertir. Perfecto. Estamos conversando, para quienes se vienen sumando a la conversación, con Sergio Martínez Huenchullán. Él es académico del Instituto Aparato Locomotor de nuestra Facultad de Medicina y también es parte del laboratorio NEYUN, que estudia la función cardiorrespiratoria y metabólica. A partir de eso quería conversar contigo lo que mencionabas recién, lo cardiorrespiratorio, también lo músculo esquelético. Quería preguntarte por este laboratorio en particular, que yo sé que ustedes también han desarrollado bastantes investigaciones respecto a la diabetes en este mismo campo. Preguntarte primero cómo surgió este laboratorio y luego también que me cuentes el trabajo que están realizando en torno a la diabetes. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En verdad es un orgullo para mí poder conversar del laboratorio. Es un laboratorio que nosotros creamos desde la unidad de kinesiología de la facultad. Fue la inquietud de 4 kinesiólogos, digamos, 2 kinesiólogas y 2 kinesiólogos, que nos dimos cuenta que teníamos en común, ¿cierto?, el interés por investigar, ¿cierto?, las disfunciones cardiorrespiratorias y metabólicas, y decidimos impulsar este laboratorio a modo de trabajar en conjunto, digamos, y potenciarnos el uno con el otro. Es así como NEYUN nace el año pasado, digamos un poquito más de un año desde nuestra creación. Como bien decías tú, nuestro foco es en la función cardiorrespiratoria y metabólica, y quisimos también colocarle NEYUN, entendiendo que NEYUN en mapudungún significa respirar, y es una forma de tributo, ¿cierto?, a los sistemas que nosotros estudiamos. Además que los otros integrantes tenemos a Pablo Castillo, Andrea Lara y Camila Antileo, y junto conmigo, que soy Sergio Martínez Huenchullán, también teníamos 2 integrantes que teníamos una ascendencia mapuche clara, entonces teníamos de una otra forma dar honor a aquello. Y teniendo eso en consideración, lo que hemos hecho en este año, como bien dices tú, es hacer investigaciones en la parte cardiorrespiratoria y metabólica. Y en lo metabólico, lo que tiene que ver con diabetes, lo que estamos haciendo ahora, tuvimos la fortuna, digo la fortuna porque no es fácil, por la competencia que hay de adjudicarnos un fondo de iniciación, y a través de ahí estamos realizando un estudio en conjunto con la Clínica Alemana de Valdivia, en donde en personas candidatas a cirugía bariátrica, que son personas con un grado de obesidad que deciden someterse a cirugía a modo de tratamiento de su baja de peso, estamos viendo los efectos del ejercicio en la preparación de estos pacientes, y particularmente en la función metabólica y la función en los metabolismos de glucosa, ver si es que estamos comparando distintos tipos de ejercicio y ver si hay algún tipo de ejercicio que genera más o menos beneficios o beneficios diferenciales para estas personas. Afortunadamente hemos tenido un buen progreso, ya estamos en más de la mitad del estudio, y afortunadamente hemos tenido buena recepción por parte de los voluntarios. Se sienten que ha sido útil el poder generar este tipo de ciencia también más cercana a la comunidad, pues más una investigación clínica y en donde ellos tengan una participación muy activa en la generación de conocimiento. ¿Y qué resultados más o menos están obteniendo? ¿Ya se pueden hablar de algunos resultados, por ejemplo, en esta investigación que nos pudieras comentar? Mira, estamos en la etapa preliminar. Hemos hecho algunas presentaciones de estos resultados preliminares y nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que hemos hecho comparaciones de ejercicios aeróbicos, por ejemplo, de intensidad moderada, o sea,
que dicho de forma más simple, son ejercicios que sí son de una intensidad que te hace respirar más rápido, pero te permite conversar, o te permite hablar por lo menos y que se te entienda. Respecto a otros ejercicios que son interválicos de alta intensidad, o sea que hay un periodo de tiempo muy pequeño en donde la intensidad es muy alta y te hace dificultoso el hablar, intercalado por otros procesos, por otros periodos de actividad, de descanso activo, como se dice, en donde sigues caminando o sigues desarrollando actividad, pero a una intensidad más baja a modo de recuperarte para el siguiente esfuerzo. Entonces, al comparar esos dos ejercicios, nos estamos dando cuenta que al parecer un ejercicio de intensidad más bien moderada y constante entregaría mayores beneficios al modo de control de ciertos parámetros a nivel metabólico y particularmente de glucosa. Y que tiene la gran ventaja de que es... como es moderado y te permite una mejor adaptación, es un poquito mejor tolerado también por las personas, claro, que usualmente no tienen mucha experiencia de haber hecho ejercicio planificado anteriormente. Por tanto, es como una buena puerta de entrada para la realización de esfuerzos físicos controlados, digamos. Claro, que no tiene la costumbre de ejercitar y que quizás nunca antes había pensado siquiera en hacer ejercicio. Exacto. Ahora... No, sí. Nos tocan incluso voluntarios que nos dicen, esta es la primera vez que me subo a una cinta rodante, por ejemplo. ¿No? Y incluso tienen mucho miedo, mucho temor de que no van a ser capaces, digamos, de que el cuerpo no va a responder al esfuerzo físico, o que se pueden desmayar o pueden tener alguna complicación, pero se van dando cuenta que el cuerpo está diseñado para moverse, está diseñado para generar esfuerzo físico. Y se van dando cuenta que de repente bastan 2 sesiones, 3 sesiones para que ya el cuerpo empiece a adaptarse y el esfuerzo asociado a la sensación de esfuerzo asociado al ejercicio se va haciendo cada vez más cómodo. E incluso muchos de nuestros voluntarios, una vez que se someten a cirugía por elección propia, vuelven a la kinesiología y vuelven a someterse a programas de ejercicio físico porque se dan cuenta que los beneficios son muy altos, digamos, y son capaces de hacerlo sin mayores complicaciones. Y ahí en ese sentido, ¿cómo es este proceso de estudio? Ahí están ejercitando, por ejemplo, tú decías con una cinta corredora, uh-huh, no sé, incorporan otro tipo de ejercicios también que tienen que ver con otro tipo de movimientos, quizás. Correcto. Mira, nosotros por parte del estudio lo que estamos, entre comillas, manipulando es la parte de aeróbica, o sea, la parte de este ejercicio que tienen que hacer en cinta rodante o también lo pueden hacer en cicloergómetro, digamos, con bicicleta estática. Eso es elección del voluntario. Pero también por la evidencia que existe y por las investigaciones que se han hecho al respecto, tienen que hacer un proceso de ejercicio de fortalecimiento también. O sea, para aumentar la fuerza muscular y el rendimiento muscular, se hacen ejercicios también más localizados, en donde más que la intensidad, más que contarse por frecuencia cardíaca o latidos por minuto, sino que se va contando por la cantidad de repeticiones que las personas son capaces de hacer hasta la fatiga, y ahí el kinesiólogo o kinesióloga prescribe de forma personalizada para cada voluntario. Pero eso lo hacen todos, ¿sí? Ahí el estudio es como constante. Perfecto. Y cuéntame, este estudio, ¿cómo podría usted, me decías que está trabajando directamente con la clínica alemana en este momento, pero cómo podría beneficiar quizás a los pacientes con diabetes o estos mismos que decías tú, candidatos a esta cirugía, quizás en el futuro en salud pública? ¿Cómo podría incorporarse, digamos, este tipo de estudios, de investigaciones? Sí, mira, efectivamente fue una gran pregunta que nosotros nos hicimos al diseñar el proyecto, porque cómo hacemos que los resultados que saquemos de acá sean transferibles, que no solamente que sea para personas específicamente candidatas a cirugía bariátrica. Y es por eso que decidimos hacer esta intervención antes de que se sometan a cirugía, o sea, cuando las personas están con un cierto grado de obesidad, tienen resistencia a la insulina, cosa de que los resultados que nosotros podamos obtener acá puedan ser trasladables a otras personas que también tengan similares niveles de obesidad o otros niveles, o también resistencia a la insulina o diabetes insulino resistente, como te decía. Entonces, nuestra gran misión, una vez que finalice el proyecto, es tratar de comunicar estos resultados de la manera más sencilla y universal posible, para que puedan ser aplicables también en otras instancias, como en la atención primaria o a nivel hospitalario, o incluso en sus propias casas, digamos, entendiendo que el realizar ejercicio planificado no siempre requiere de grandes implementaciones o grandes máquinas, ¿cierto?, para poder realizarlo. De repente con implementos caseros uno puede someterse a una sesión de ejercicio físico en donde lo que nos estamos dando cuenta es que lo que más nos interesa es que se lleguen a las intensidades que uno quiere. Y esas intensidades, al parecer, no son tan altas o no deberían ser cercanas a la fatiga o al esfuerzo máximo como uno pudiera creer, digamos.
Claro, porque quizás eso es lo que se ha, digamos, popularizado mayormente, de que finalmente, por ejemplo, al correr, uno está haciendo ejercicio cuando uno ya no puede, digamos, hablar, que era lo que tú decías delante, que acá con estos otros pacientes lo que hacen es más o menos al revés, que se han dado cuenta que el ejercicio moderado y constante, más que puedan dejar de hablar, digamos, pareciera ser que está surgiendo mayor efecto. Exactamente. Entonces ahí también desmitificar un poquito el tema de que el ejercicio tiene que hacerse lo más intenso posible o la mayor intensidad que tú puedas, y así vas a lograr los mayores beneficios. Incluso algunos pacientes en el estudio o los voluntarios dicen, pero ¿por qué no puedo hacer más? ¿Por qué no me puedo esforzar más? Pero después le queda gustando. Claro, pero la idea es que no, es que como se dice, muchas han dicho hasta últimamente que el ejercicio físico se puede considerar casi como un medicamento, en el sentido de que tiene que ser prescrito con una intensidad definida, con un tiempo definido, una modalidad definida, que no da lo mismo. Entonces, no porque sea capaz de hacerlo más fuerte, digamos, significa que vas a obtener más beneficios necesariamente. Entonces, todo depende de los objetivos que uno tenga por detrás. Claro. Entonces ahí es muy importante quizás también tener un acompañamiento a la hora de hacer ejercicio, quizás también, o consultar a algún profesional también que lo pueda asesorar quizás las personas, para poder, como tú decías, tener identificado cuál es la intensidad o qué tipo de ejercicios son los que más le acomodan, digamos, o le convienen para ciertos resultados. Efectivamente, ahí no voy a escatimar en gastos, digamos, en la recomendación. Ahí, en este caso, si quieren iniciar un programa de ejercicio físico, de actividad física, ¿cierto? Pero tienen alguna enfermedad o tienen alguna disfunción, ya sea cardiorrespiratoria, metabólica, por favor asesórense de un kinesiólogo o kinesióloga primero, que son los expertos en este caso, para poder prescribir el ejercicio entregando los mayores beneficios posibles. Y una vez que sientan la confianza, ¿cierto? Y el cuerpo vaya logrando las adaptaciones iniciales, ¿cierto? Pueden ir optando, ¿cierto? Por realizar la misma actividad de forma autónoma o con otros profesionales, pero de punto de vista inicial, mi recomendación es que sea con un kinesiólogo o kinesióloga. Perfecto. Muchas gracias, Sergio, por haber estado hoy día con nosotros en Saludando. Se nos pasó súper rápido la hora. No sé si quieres agregar algo más respecto también a esta enfermedad o alguna otra cosa. Sí, básicamente invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, ¿cierto? En Instagram, a nuestro laboratorio Neyun, que en este caso es @neyun_watch, o escribirnos también a nuestro correo electrónico, que es neyun@watch.cl, en caso que tengan alguna duda o algún interés en algún estudio, en alguna de las investigaciones que estamos haciendo. Y también agradecer en este caso a la Clínica Nevana Valdía y también al Hospital Base Valdía, que también estamos realizando investigaciones con el hospital de un punto de vista del aspecto más respiratorio y de hospitalizados, por lo cual estamos muy agradecidos también con ellos. Entonces hay que estén al tanto de lo que estamos haciendo y nos sigan. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos más Neyun después para poder seguir conversando más adelante, así que te dejamos invitado también para el próximo año, digamos, quizás, ya se nos está yendo el año súper rápido. Así es. Para seguir conversando de todos esos proyectos. Muchas gracias, Sergio, nuevamente. Y antes de cerrar saludando, recordarles a las personas que están interesadas también, justamente hablando de ejercicio, que tenemos el curso de certificación internacional Exercise is Medicine. Esto es modalidad presencial y está dirigido a profesionales de la salud y también profesionales del ejercicio, y la inscripción es hasta este viernes, si no me equivoco, viernes 18 de noviembre, y este curso se va a realizar el 26 de noviembre, así que pueden revisar en todas nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web medicina.h.cl toda la información de cómo inscribirse. Y también invitar a todos los odontólogos y también a los estudiantes de odontología a la primera jornada de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Esto va a ser el lunes 21 de noviembre y la entrada es liberada, los cupos son limitados y también se pueden inscribir al correo odonto@uach.cl y también revisar toda la información en nuestras redes sociales. Y ¿qué más me queda? Eso eran todos los avisos que tenía para dar durante esta semana. Muchas gracias por conectarse nuevamente a la 90.1 FM Radio Watch, y por supuesto invitarlos a que sigan en compañía de Radio Watch con toda su programación. Muy buenas tardes.
porque tu cuidado es nuestra preocupación. Esperamos haberte ayudado en Saludando, el programa de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile.